de hoy en esta importante actividad, por favor, comiencen a colocarse en los asientos de delante para que nos sentamos un poquito más íntimo, más comprometido con esta ponencia que nos trae la tarde de hoy el señor Iván Ernesto Gatón Rosa. De manera inicial, queremos agradecerle la presencia a cada uno de ustedes que se han dado cita la tarde de hoy en esta actividad, en esta biblioteca, que se presta perfectamente para este tipo de actividades literarias, y por eso agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Pero antes de iniciar formalmente con esta actividad, queremos ponerla en manos del Señor, y para eso queremos que pase por aquí nuestra honorable vicealcaldesa Wendy Reyes, quien nos pondrá en manos del Señor. Gracias. Buenas tardes. Vámonos en actitud de oración, por favor. Glorioso y bondadoso Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tu protección. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, por este talentoso autor que presentará su libro, Las Maravillas de Nuestra Primada de América. Gracias, Padre, te pedimos que nos guíes, Señor, en sabiduría en esta tarde y que todo, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una vez autorizados y bendecidos por nuestro Creador, queremos darle la bienvenida a cada uno de los que están aquí presentes, comenzando por nuestro honorable alcalde Raimundo Ortiz, para quien pido un fuerte aplauso. De igual modo que se hace acompañar por nuestra honorable vicealcaldesa Wendy Reyes, para quien también pido un fuerte aplauso. Así como también agradecer la presencia del señor Iván Gatón, quien es el autor del libro del cual vamos a conocer la tarde de hoy, para quien también pido un fuerte aplauso. Saludos especiales para nuestros amigos de la prensa, para los concejales que nos acompañan en la tarde de hoy, mártires y Walkie, también para todos los colaboradores de nuestro ayuntamiento municipal, los literatos que se han dado cita la tarde de hoy aquí, en este ambiente que precisamente se presta para este tipo de ambiente. También agradecemos la presencia de todos los pensadores, historiadores, culturólogos, gestores culturales, que al igual que cada uno de nosotros estamos aquí por el interés que tenemos por la literatura, por los libros y demás. Habiéndoles dicho esto, queremos de manera inicial hacer una pequeña reseña de quién es Iván Ernesto Gatón Rosa, el autor de este tan importante libro, precisamente con una temática distinta, una temática en cómics animado que permite una lectura más comprensiva, más interactiva. Dice que el licenciado es licenciado en Derecho, con un título de maestría en estudios diplomáticos summa cum laude y un diplomado de estudios avanzados DEA de la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene un máster en Ciencias Sociales, mención Asuntos Asiáticos, en la Universidad Tanka, Taiwán. En la actualidad es cursante en el doctorado de Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Exportación e Inversión, CEDOPEX. Luego CRD, hoy Pro Dominicana. En el área académica actualmente forma parte del cuerpo docente del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular, INESDIC, Instituto Superior de Derecho y Economía, ISTED, de Madrid, España. Diplomático y consular con mención en el comercio exterior y jurista internacional, además de muchas otras cosas que hacen grande a este autor y a este gran dominicano que dignamente nos representa a nivel internacional con vasta capacidad.
Así también queremos hacer pasar por esta tribuna a nuestro honorable alcalde Raimundo Ortiz, quien de manera formal les dará la bienvenida a cada uno de ustedes y al señor Iván Gatón. Gracias, Rodri. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. A Iván, muchas gracias, Iván, por aceptar la invitación de venir acá a San Pedro de Macorís a su ponencia del libro, de su cómic, le llamaríamos. Una forma diferente de nosotros conocer nuestra historia. A Wendy, gracias por estar acá, nuestra vicealcaldesa, a Walter Cuevas, Paulino, aquí que nos acompañan, y a todo el público presente. Miren, en primer lugar me gustaría que quien no conoce a Iván busque en YouTube o en Instagram parte del contenido de él. Tal vez contenido que no va a estar todo en su cómic, pero que yo sé que a nosotros como dominicanos nos debe de interesar nuestra historia. Y muchas cosas que tal vez no se cuentan, los historiadores no cuentan. Él, en su canal de YouTube, en diferentes intervenciones que ha tenido, de la cual yo he seguido y estoy siguiendo, y por eso está aquí con nosotros, podamos sacarle provecho. Yo creo que todo el que venga a oír esta ponencia sacó su tiempo para conocer a Iván, para conocer parte de la historia de la República Dominicana, se vaya con algo que tal vez conocía de nuestra historia de la República Dominicana, y que Iván es un culto conocedor de nuestra historia, y que podamos sacarle un poquito de provecho, conocer acerca de nuestra República Dominicana, y que este cómic, una forma diferente de nosotros conocer nuestra historia, nuestra cultura, le sea de provecho. Iván, bienvenido a la Sultana del Este, a San Pedro de Macorís. Sean todos ustedes bienvenidos a esta biblioteca, el Ateneo de San Pedro de Macorís, y que les sea de provecho esta ponencia de este libro. Bienvenido a San Pedro de Macorís, don Iván. Muchas gracias. Queremos también agradecer la presencia de nuestro secretario general, el señor Franklin Franco, para quien también pido un fuerte aplauso. Así que también de los magistrados que hacen presencia en la tarde de hoy. Las super maravillas de la Primada de América, de Iván Gatón. Un libro que por su portada aparenta ser bastante interesante, pero no seré yo quien les hable de él, sino que será el propio autor, quien es Iván Gatón, para quien yo pido un fuerte aplauso y les cedemos este espacio. Señoras y señores, autoridades del municipio, en especial el señor alcalde, señor Sánchez, que bueno, les voy a hacer un inciso. Yo llegué en la madrugada ayer al país y mañana yo salgo a Bogotá. De que lo hice por la insistencia del alcalde, que me dijo, búsqueme un espacio para que pueda venir, porque a veces el asunto es que he querido otra vez otro poder, que la agenda así lo permita. Pero la forma tan amable y a la vez, digamos, tan urgida que la que me manifestó, que quería compartir aquí con ustedes, un trabajo que, de ser muy honesto, que yo casi todo lo veo en una perspectiva muy efímera. Creo que uno está aquí de paso, es una visión como muy ontológica, es una visión que uno se ve desde allá arriba y dice, no, pero uno ahorita pasa rápido de aquí, hay que tratar de hacer las cosas ahora. Y ese tipo de interés, yo siempre le doy prioridad, trato al máximo de lo que me permita la agenda hacerlo. También a la vicealcaldesa, a la señora Reyes, a los magistrados que están aquí, en especial a mi tío Rosa Franco, que ya tiene ya casi 20 años trabajando aquí en San Pedro, aunque vive en el Principado de la Romana, y tiene que trasladarse aquí todos los días. También quiero agradecerle al doctor, que lo conozco por vía su esposa, que yo sé que está muy dedicado al seguimiento a los temas internacionales, que su esposa me contactó para un trabajo que usted estaba escribiendo, y luego estuvo en Santo Domingo, en la puesta en circulación en el Ministerio de Defensa de ese trabajo. Señores,
sin más preámbulos, yo quería decirles algo. Sucede que a veces nosotros no nos damos cuenta que la historia no es un cuento del pasado. Yo creo que quizás nos han hecho mal la historia. Si usted va a donde un médico y el médico no tiene ningún referente de qué lugar usted vivía, de qué padecían sus padres, de qué patologías usted ha sufrido en la vida, se hace difícil que le medique bien. Usted se imagina que el médico no sepa que usted es alérgico a la penicilina o que usted es alérgico a la aspirina. Y eso es algo que nosotros no nos damos cuenta de la historia. Es decir, si no existe detrás un bagaje histórico, usted simplemente está como alguien que simplemente está en un presente, pero usted no comprende por qué usted tiene esos intereses creados. Y a partir de ahí, usted no puede tomar buenas decisiones. Es decir, que yo le digo a la historia, yo le digo a la gente, la historia no es simplemente un cuento del pasado, la historia es su futuro. Porque a partir de lo que usted conoce de su pasado, es que usted proyecta. Y sucede que después de muchos años dedicado a investigar, y bueno, aquí está Gerardo Díaz Reyes. Gerardo me conoce a mí desde que yo tenía 15 años. De hecho, Gerardo fue quien me enseñó a mí las contracciones en inglés. Para mí eso era dificilísimo. El is not, isn't. Todo eso, or not, aren't. Todo eso me lo enseñó Gerardo a mí cuando yo era un muchacho. Uno se dedicó a investigar y después se da cuenta de que, bueno, estamos en una generación que lo que más ve en la internet, en primer lugar, es entrar a Google, segundo Yahoo, después anime. Y yo digo, bueno, pero me doy cuenta de que no solamente la generación más joven, generación millennial, digamos así, sino también que los que tienen 70 y 80 años, que son amigos míos, no sabían que Estados Unidos se descubrió desde aquí. Viven pendiente a México, pero no los conquistadores de México, era hijo de Osema y de Miguelito Díaz Alex, Miguel Díaz Alex. Y era de aquí, e incluso aparecen las cartas de relación de Cortés. Bueno, y entonces uno habla de Hernán Cortés y todo el mundo habla de Hernán Cortés, pero Hernán Cortés era el notario público de Azua en 1504. Entonces ustedes imaginen ser notario público en Azua en 1504 hasta 1509 aproximadamente, que se va con Diego Velázquez a Cuba. Entonces yo digo, pero ven acá, y si desde aquí se descubre Estados Unidos, y desde aquí, por ejemplo, el Mayflower, los peregrinos del Mayflower llegan en 1620. Pero el alcalde mayor de La Vega, Lucas Vázquez de Ayllón, en 1526, saliendo desde Puerto Plata, establece la primera ciudad de los Estados Unidos, San Miguel de Guadalupe, en la bahía de Chesapeake. Pero a mí nadie me dijo eso es solamente para los muchachos de esta generación. Eso es también para todos nosotros que hablamos de Sudamérica y se habla de Pizarro. Pero Pizarro aquí se dedicaba a que Pizarro era vaquiano. Pizarro era el que decía, no, para llegar a Santiago, en vez de irnos tomando la zona del noroeste, vamos a coger por el noreste y vámonos por Villamella, cogemos la sierra que va por Yamasá, pasamos por Guanuma y entramos por Cebicos. Y de ahí pasamos a Cotuí y de ahí llegamos al Cibao, porque a pie, cuando no había puentes ni carretera, Villa Altagracia, por ahí no se pasaba hasta que los americanos hicieron la carretera en el siglo XX, si ustedes no lo sabían, porque esa cordillera central no había tecnología para cruzar por ahí, y Pizarro se dedicaba a eso aquí. Pero todo el mundo habla de Pizarro, pero en Sudamérica usted va y quizás conocen Punta Cana. Algunos ni siquiera saben dónde queda la Española o dónde queda República Dominicana. Otro elemento que me llamó mucho la atención en esas investigaciones que uno fue descubriendo es que
todo el mundo se dice ser cristiano, la gente habla de que es cristiano, y cristiano, y cristiano, y cristiano. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el discurso más importante que tiene el cristianismo después del Sermón de la Montaña? Porque es el discurso que tumba todo el enunciado aristotélico de que la esclavitud se justifica, porque hay gente que nacieron para ser mandada. Además, la esclavitud era lo normal en la antigüedad, no era solamente que se esclavizaba el pueblo. No. Es que cuando había una guerra, el que perdía la guerra quedaba como esclavo. ¿Y quién tumba toda esa visión de esa época? El sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos. ¿Y qué pasa con el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos? Que es el que da paso a que luego se discuta en Salamanca con Fray Francisco de Vitoria el Ius Gentium. ¿Y qué es el Ius Gentium? El Ius Gentium es lo que da la base del derecho internacional. Entonces, es decir, que el derecho internacional nació aquí, o se comenzó aquí, y nosotros eso no lo sabemos, nunca nos lo dijeron, porque se justifica en el codicilo de la reina Isabel la Católica, cuando ella dice, hey, Fernando, yo quiero que mis súbditos que están allá sean respetados igual que los de Castilla. ¿Cómo? Sí, entonces los hijos del cacicazgo que estaba aquí, que es el cacicazgo de Marién, donde estaba Guacanagarix, dos hijos de Guacanagarix eran pajes de la corte de los reyes católicos. De hecho, ellos lo bautizaron, porque ahí los reyes católicos, como habían problemas a partir de que Enrique VIII, se la voy a complicar ahora, porque le voy a decir unos nombres adrede para complicarle la vida con genealogías. Perdón, es que hay que decirlo así. Enrique VIII se casa con la hija de Fernando e Isabel el Católico, llamada Catalina de Aragón. Y no fue él que se casó primero su hermano Alberto. Sucede que en la visión bíblica, cuando se moría el marido, el hermano estaba obligado a casarse, pero los hijos no se tenían como que era de él. No sé si lo sabían. Lo primero que para hablar de la historia hay que ubicarse no en el contexto del siglo XXI, sino cómo se veía el mundo en aquella época. Y Enrique VIII le gustó una muchacha que se llamaba Ana Bolena, y sin permiso del Papa se divorcia, y eso provocó la ruptura con la Iglesia Católica. Y él crea su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana. Y esa Iglesia Anglicana comienzan guerras, hace que los propios padres peregrinos del Mayflower es que no creían en la Iglesia Anglicana, es que se armó un pleito grandísimo, y ahí vino una división que luego se concretiza con las 95 tesis de Martín Lutero de Wittenberg. Pero en ese contexto es en el religioso de aquella época donde entonces los reyes católicos, en este caso Isabel, dicen, no, esta gente son mis súbditos. Pero ¿qué sucede al ser súbditos? Algo que no sé si ustedes habían dado cuenta. La gran conquista de España no fue de oro, no fue de territorio, la conquista fue espiritual, porque el catolicismo entonces permitía que los negros que estaban allá arriba en Estados Unidos se fugaran a Florida, porque si se bautizaban y si se hacían católicos ya no eran esclavos. Además que todavía en los países protestantes usted sabe si es calvinista. ¿Por qué? Por gracia o por obra. Por gracia. Está en el calvinismo, usted nunca va a ver un negro en una iglesia de mango. La mayoría de esas iglesias en Estados Unidos, usted va a ver que los negros no van a ir. No sé si me entienden. Que se hizo más difícil porque el catolicismo, ¿qué significa católico? Universal. Entonces Isabel la Católica lo que hace es un planteamiento que permite luego la gran conquista que hizo el Imperio Español, que fue lo espiritual. Y por eso el idioma náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas, ¿quién le hizo una gramática?
la propia colonia española. Primero que la gramática alemana, había una gramática del náhuatl, pero aquí, en nuestra isla, llegó con Colón en el segundo viaje, en el 1494, que aquí, en este lugar, aquí se construyó el Fuerte de la Navidad. Esto aquí se llama Cajaixil o Caboitiano, quizás la ciudad mejor diseñada que tiene toda la isla. Búsquenla en internet. Es una, urbanísticamente, quizás la mejor. Pero aquí en el Fuerte de la Navidad, que se quedó Diego de Arana, que son los restos de la nao Santa María, cuando Colón regresa, recuerda que Colón llegó aquí el 5 de diciembre de 1492, entonces naufraga aquí la Santa María, pero cuando él regresa, ve que se ha destruido y han matado a los 39 españoles que se quedaron con Diego de Arana al mando. Pero cuando regresa después aquí, en un lugar que se llama La Isabela, en lo que hoy sería Puerto Plata, se establece la primera villa europea y la primera vez que los europeos vienen a América. Y la primera vez que aquí llegan caballos, llegan vacas. Recuérdense que los únicos animales que habían aquí, cuadrúpedos grandes, eran unos perritos que no ladraban. Si no es así, la llama y la alpaca. El pavo o el guajolote era el otro que había, porque aquí no había ni gallinas. Aquí lo que había era cazada de yuca, papa, había plátanos, no, plátanos no, plátanos lo trae por ahí con mango blanca. Había piña, había cacao, pero el cacao más en Centroamérica, luego es que se trae aquí. Entonces ahí comienza el intercambio también de productos agrícolas. Se trae una gramínea de la zona de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía, que se llama caña de azúcar. Eso es de Oceanía, de allá abajo. No sé si lo sabían. Y eso se trae en el segundo viaje de Colón. Se traen ovejas, se traen ovejos. Y lo primero que aquí, como producto agrícola del extranjero, germinó y se tuvo cosecha. ¿Saben qué fue? Unos melones que Colón había dejado sembrados en La Isabela, y cuando salió a pie, que se fue a Anco y regresó 2 meses después, porque imagínense a pie que se hacían esos recorridos, y ahí estaba la cordillera septentrional. Ahí, el tema es que ahí comienza entonces el proceso que cambia el mundo para siempre. ¿Por qué? Porque ese continente que se llama América, que va desde Tierra de Fuego, en el sur, hasta el Polo Norte. ¿Ustedes saben qué pasa con ese continente? Ese continente, contrario a África, contrario al Asia, contrario a Europa, ese continente no estaba ligado al resto del mundo. ¿Ustedes lo sabían? Entonces, como no estaba unido al resto del mundo, ese continente también no tenía gripes. Porque recuérdense que del otro lado, no me pasa, quería ponerles el mapa. Bueno, aquí. Porque quería ponerle el mapa completo del planeta. Al final hay un mapa mundi. Ustedes van a ver que el estrecho de Bering, que tiene 82 kilómetros, después del Pleistoceno, ese puente de hielo simplemente desapareció, porque las temperaturas aumentaron. Y del otro lado está el Atlántico, ese sí que no había forma de llegar. ¿Y qué sucedió? Que las enfermedades que tenían en Europa, por ejemplo, el doctor aquí lo sabe, la tuberculosis es porque el ser humano vivía al lado de las vacas transmiten la tuberculosis. La gripe que más acabó aquí, que dio duro cuando llegaron los españoles, es porque trajeron cerdo. Entonces, por estar al lado de todo eso, como los europeos vivían con la vaca, con el chivo, pues todo eso, todas esas enfermedades, cuando llegaron aquí, incluyendo la viruela, que es una enfermedad que la transmite el ganado, eso acabó con porque ellos no tenían anticuerpos. Entonces, al no tener anticuerpos, míralo aquí, el mapa del mundo. Ese es el estrecho de Bering, que está aquí. Entonces, este continente, fíjense, Europa es, miren, fue de aquí que salieron. Eso es España, eso aquí es Portugal, pero hay un dato. Recuérdense que los barcos no tenían motores. ¿Y cómo se viajaba? Colón salió del puerto de Palo de Mover. No. Colón finalmente, donde sale de aquí, de las Islas Canarias. Porque los vientos que traen los huracanes son los vientos que empujaron las propias naves que salió Colón.
Y esas naves salían de las Islas Canarias, en este caso de La Gomera. Entonces ese viento empujaba, pero hay otro dato. Y usted va a salir así, ¿y cómo regreso? Y ahí viene el secreto de Colón. Y es que Colón sabía que había una corriente de agua, que es esa corriente que sale de aquí, que es la corriente del Golfo. Y esa corriente del Golfo empujaba los barcos y llegaban hasta aquí. Quien comprueba esa corriente se llama Antón de Alaminos, que sale de aquí, de San Rafael del Yuma, con Ponce de León, y después fondea un día aquí en una islita que Colón descubrió en el segundo viaje, que se llamaba Borinquen, y que le dicen Borinquen, y que después le llaman Puerto Rico. Y entonces fondea y de ahí descubre una península que pensaba que era la Florida. Pero fíjense ustedes, este continente también tiene algo que es increíble. La mayor cordillera del planeta. No es el Himalaya que está aquí. No, la mayor franja montañosa del mundo es los Andes. Aquí todo es increíble. Aquí lo que hay son ríos. Cuando los europeos llegan aquí, que se encuentran un río que Francisco de Orellana descubre, y lo descubre de donde nace, que es el río Amazonas. Ese río tiene 200 y pico de kilómetros en su desembocadura. Y el Mar de la Plata, que está aquí abajo en Buenos Aires, la entrada son 245 kilómetros. Pero aquí en Europa son ríos. Aquí en Europa se encontraban con un lagarto. Cuando llegaron aquí se encontraron con un cocodrilo. Aquí se encontraban con una culebrita de 2 metros. Aquí se encuentran con una anaconda que llega de aquí allá a la sala de otro lado. Es decir, usted no se imagina lo que significó para los europeos también el cambio en términos de visión del mundo y de alimentación también. El frijol también es de aquí, la calabaza es de aquí. Entonces, todo ese intercambio se inicia aquí. Y aquí llegó un señor en el segundo viaje de Colón que se llamaba Fray Ramón Pané. Así devuelvo. Y Fray Ramón Pané sale con un cacique, un taíno, llamado Guaticaba. Porque Colón lo trajo aquí para que él aprendiera el idioma taíno. ¿Para qué? Para predicar. Y Guaticaba aprende el idioma taíno y predica en el idioma taíno. Y Guaticaba es el primer taíno que se bautiza. ¿Con quién? Con 15 miembros de su familia y 16 en total. Pero de lo que escribió Fray Ramón Pané, aquí había un investigador que se llamaba Luis Díaz. Le decían Luis el Terror Díaz. Ustedes conocen una canción que dice baile en la calle de noche, baile en la calle de día. Eso es de él. Él era de uno. Pero hay otra canción de él basada en su lectura de ese libro de Fray Ramón Pané, que es el primer trabajo antropológico y etnológico de la isla. Y el merengue se titula Las vampiras de mi tierra. No tiene nombre. Menean la cadera como remolino. No sé si lo recuerdo, ese merengue, que lo cantaba Sergio Vargas. Y es en base a los mitos y las tradiciones taínas. Entonces, ahí se inicia algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, que es para mí lo fundamental. La modernidad que permite a España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, dominar el mundo. Es decir, es el mundo occidental. Esa modernidad, ¿cuál es una de sus bases principales? El cristianismo. ¿Y dónde se inicia la expansión del cristianismo? Aquí. Es más, si miramos la primera fortaleza, si miramos el primer alcázar, que es donde estuvo gobernando la primera mujer que gobernó en América, que era la vicereina María de Toledo, esposa de Diego Colón, que gobernó aquí por 8 años mientras su esposo estaba en los pleitos colombinos por las capitulaciones de Santa Fe, que además hizo escuelas de oficios para las jóvenes taínas. Además, la primera votación que se hizo en América en 1518. Lucas Vázquez de Ayllón, devuélvalo por favor. Ese señor que está aquí, que es el que llega a Estados Unidos, cuando el nieto de Fernando el Católico y de Isabel la Católica
hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, llamado Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene que ser electo por las Cortes. Aquí se hizo una votación en 1518, es la primera votación de la historia de América, y él es electo para ir a votar a España. Aparte de ser alcalde, era oidor era el juez. Eso es otro dato interesante. Tanto el virreinato del Perú como el virreinato de la Nueva España, que era el de México, se referían a la jurisprudencia de Santo. Y hasta el año 1810, Venezuela dependía oficialmente de aquí de Santo Domingo. Pero bueno, que Venezuela también se le da el nombre de Venezuela saliendo desde aquí, porque es Alonso de Ojeda el que hace preso a Caonabo, el que en los viajes menores o viajes andaluces se lleva a Américo Vespucio, y cuando ven unas casas que están sobre unas maderas, porque en esa zona de las cercanías del lago Maracaibo, las casas se subían en madera porque para cuando los ríos crecieran, como se parecía a Venecia, le llamaron Venezuela. Por eso en la actualidad en Venezuela hay un monumento a Alonso de Ojeda y a Guaricha. Guaricha es una india que hace el contacto visual, porque no me imagino que Alonso de Ojeda hablara taíno, y como dicen los sufistas, el amor es lo que mueve la humanidad, porque la madre se comunica con el niño sin que exista un lenguaje, y los enamorados solamente necesitan mirarse. Entonces se miraron, se enamoraron, 3 hijas y un niño. Alonso de Ojeda con Guaricha, que al bautizarla la llamó Isabel porque él era amigo de Isabel la Católica. Entonces, después de un recorrido por la zona de Venezuela, más atrás, a la zona de Venezuela, él decide que va a ser monje. Y cuando llega aquí le dice a Guaricha: mira, yo he sido muy malo, yo he matado a mucha gente, yo quiero ser monje, y el día que me muera, mi cadáver tienen que enterrarlo en la entrada de la iglesia para que todo el que entre lo pise. Guaricha aceptó lo que él dijo, todos los días iba y lo visitaba, y 5 años después le dijeron: murió, y a los pocos días ella apareció muerta frente ¿a dónde? A donde hoy hacen fiesta aquí, a donde va un río, a la ruina de San Francisco. Entonces, en las finales del siglo XIX, el gobierno de Cipriano Castro en Venezuela pidió los restos de Ojeda, y no me lo dieron. Linis, que nació con el bachillerato aprobado, yo siempre lo digo que eso va a comisión, y como aquí todo lo que va a comisión, ya ustedes saben lo que pasa, no lo aprobaron. Pero se lo pidieron a Trujillo. Se lo pidieron a Trujillo. Trujillo también lo envió a una comisión al Congreso, porque era el gobierno, creo que había sido el gobierno de Medina Carita que había pedido también, porque hay una ciudad que se llama Ciudad Ojeda y querían los restos. Entonces en el 65, aprovechando la revolución del 65, lo que hicieron fue que se robaron los restos. No, un cura español radicado en Venezuela, y se lo llevaron para Venezuela. Bueno, esa es esa figura, pero hay otra figura que a mí me llama mucho la atención. Ustedes saben lo que es ser polizón, ¿verdad? En aquella época, ser polizón, que es cuando usted se sube en un barco y no paga el pasaje, y ustedes saben lo que le hacen a los polizones, ¿verdad? La primera islita que encuentran en el camino, ahí lo abandonan sin comida. Pero a este no. Y este fue tan especial que no se fue solo, se llevó el perro. El perro se llamaba Becerrillo. ¿Era Becerrillo que se llama? No, Becerrillo, sí, que era hijo de Leoncico, el perro de Ponce de León. Ustedes dirán: ¿y por qué tantos detalles sobre un perro? Es que eran perros alanos. Eran de los perros que se les soltaban a los taínos, que los mordían por la barriga y los destripaban. Entonces, él, por ejemplo, Becerrillo tenía un casalario. Después allá en el Darién, en Panamá, porque rendía muchísimo y solamente se lo soltaban. Unos perros así altos, aquí no habían perros así, aquí había unos perros chiquitos que ni ladraban. Entonces, con Núñez de Balboa llegó aquí, instaló un negocio de cerdo. Pero ¿qué pasó? Aquí se trajo cerdo desde el primer viaje de Colón y se expandieron rápidamente. Y él quebró.
y para no pagar se fue de polizón. Pero aquí se da algo. Enciso, cuando se lo llevan, cuando lo descubren, él dice, no, yo conozco la zona, que es la zona que se llama el Darién, esa es la zona de Panamá. Y se lo llevan. Y el hombre se enamora de Anayansi. Si van a Panamá, ese es un nombre muy usado, Anayansi. Anayansi es una indígena, hija de un cacique llamado Careta, que es quien le da la información a él de que hay un océano. Y él es que descubre el Océano Pacífico en 1513. Vasco Núñez de Balboa. Ahora, el siglo XXI, geopolíticamente hablando, se dice que el siglo XXI es el siglo donde el mundo se movió hacia el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de habitantes está en el Pacífico, el mayor movimiento económico está en el Pacífico, pero el que descubrió el Pacífico salió desde aquí. Este señor, Juan de la Cosa, es el dueño de la Santa María, pero la Santa María se llamaba la Gallega, y como él parece que había entrado en contrabando, estaba condenado, y los reyes católicos le dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que usted tiene que poner su barco, porque no había forma de financiar. España tenía 780 años, ¿me escuchan bien? 780 años, piénsenlo, ¿cuántos años tenemos nosotros como país? Los musulmanes llegaron allá y dominaron España por 780 años, que se dice rápido, pero eso es mucho. Entonces ellos estaban en la reconquista, y por eso Colón había sido recibido en 1486. La reina le dijo, oye, aguántate. Además de que los números de Colón no daban, porque efectivamente los datos que Colón daba no se circunscribían, porque Toscanelli había hecho una medición de la Tierra, y la Tierra era más pequeña de lo que ellos habían dicho. Lo otro es mentira, que no se ve que la Tierra era redonda. Eso es mentira. Toscanelli sabía que la Tierra era redonda, y ya lo sabían la mayoría de los marineros. Lo que no se había comprobado la redondez de la Tierra, que eso es otra cosa, pero ya eso estaba estudiado. Entonces, Juan de la Cosa es el que diseña el primer mapa. Era el mejor marinero que hubo. Lo que no tenía era la tenacidad de Colón. Y muere por culpa de Alonso de Ojeda, porque Alonso de Ojeda entró a una zona en Sudamérica donde los indios utilizaban, creo que era curare, como negro que llega a América. Sucede que Juan Garrido era de la zona de bereber. Los bereberes son unas tribus que recorren toda la zona del Sahara. Sahara es un nombre que en árabe Sahara significa arena. Son más de 8 kilómetros cuadrados de arena. Pero esa gente conoce el desierto del Sahara como la palma de su mano. Lo interesante, en aquella época la gente no se hacía fotos. De hecho, todas las fotos que ustedes o dibujos que ustedes ven de Colón no es Colón. Está hecho en base a lo que los amigos y la gente que conocieron a Colón dijeron. Pero lo que es el que dio la vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, no hay foto de él. El que descubrió la corriente del Curochillo, Urdaneta, tampoco. Todo está inspirado en lo que algunos dijeron. Pero en el caso de él, era tan comparón, como diríamos ahora, que se hizo su dibujo con su sombrero. Y aparte de eso, yo conseguí una carta de él, porque él vivía en San Rafael del Yuma, solicitando pensión. Cualquier similitud con la gente que se le anda buscando pensión. Entonces, él le dice al rey Carlos V, hey, mira, el que trajo el trigo aquí fui yo. Pero otra cosa, se casó con una española. Y otro asunto, era encomendero, tenía indígenas bajo su servicio. Pero otro asunto, el primer templo católico que se construye, o ermita, en México, lo hizo él. Entonces, para mí es un tipo impresionante, porque también cuando él pide la pensión, dice, y rey, yo estuve en la conquista de Cuba, y yo estuve también en la Florida. Oiga, pero de este señor a mí nadie me habló. Y Ponce de León, cuando llegó aquí, lo primero, que aquí hubo un problema.
Las taínas provocaron una especie de revolución sexual. Me explico. No hay forma de que la gente se salve de la guerra. Entonces los cubanos siempre dicen que la mujer cuando se agacha se le abre el entendimiento y el hombre cuando la mira se le para el pensamiento. Cuando Ponce de León se encontró aquí con una taína, tuvo varios muchachos con ella y uno de ellos era su hijo, Luis Ponce de León, que se va con Cortés a la conquista de México. Y se va también Juan Garrido. Pero fíjense que aparte de esto, pásenme la otra cosa. Hay algo interesante, uno de los caciques más atrás, uno de los caciques más mencionados es nada más y nada menos Aidero que Caonao. Y sucede que Caonao estaba casado con la cacica. ¿Cómo se llamaba? El esposo de Caonao. A ver cómo estamos aquí en la historia de primaria. Ana Caona, que significa flor de oro. Y Ana Caona y Caonao tuvieron una hija que se llamaba, a ver quién se recuerda aquí atrás. ¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba Mesías, se llamaba Iguemota. E Iguemota tiene el contacto, el mismo que tuvo Ponce de León, pero lo tuvo con Hernando de Guevara. Ana Caona dice, bueno, no hay algo peor que cuando una mujer se enamora. Cuando usted le dice que no, eso es lo primero que hace, con ese se va. Entonces, ella dijo, bueno, mi hija, ¿qué vamos a hacer? Se enamoró de Hernando de Guevara y de ahí nació algo que es importante, que no existía en otras partes del mundo. El mestizaje. Ahí nació Mesías. Pero Mesías es la esposa ¿de quién? Del cacique Guarocuya. Y el cacique Guarocuya es a quien nosotros conocemos como Enriquillo. Pero el cacique Enriquillo es el primero que firma un tratado en la modernidad, porque obligó por lo que Valenzuela le había hecho a Mesías, se dice que la violó, se dice que se puso de fresco. El hecho es que Enriquillo, que se había educado con los españoles, que sabía leer, sabía escribir, llevó a cabo el debido proceso ante la Real Audiencia de Santo Domingo y a Valenzuela no lo condenaron, se sublevó. Y eso obligó a que Carlos I, que estaba ocupado a ver cómo salía de los moros allá y sus problemas con Francisco I de Francia, que se había hecho aliado de los turcos, tuvo que mandar aquí a Francisco Bobadilla, ve y negocia con él, sublevado en la Sierra de Bauru, las técnicas de guerrilla. Y ustedes saben que cuando Enriquillo pacta con él, le dan el título de Don. Don significa de orden noble. Y a partir de ahí se le llamaba Don Enrico o Don Enriquillo. Pero ese es el primer tratado del derecho internacional de la modernidad. Entonces, cuando Enriquillo muere, es Mencías, la última cacica que tiene la española. Fíjense ustedes esas vinculaciones. Hacerme la otra imagen. La otra. Próxima. Aquí, el mapa. Quiero que me ponga el mapa porque aquí yo les quiero hablar. Pónganme de nuevo aquí delante. Ese señor que ustedes ven ahí es el primer turista que llegó a América. Se llama Miguel de Cuneo. Vino con Colón. Miguel de Cuneo. En italiano, Michele de Cuneo. Y Miguel de Cuneo, devuélvalo, es el que le da el nombre a esta islita que se llama la Isla Saona. ¿Y saben por qué le pongo aquí la Isla Saona? Porque hay algo que, según Yuval Noah Harari, razón por la cual el Cromañón se comió al Neandertal, salió del Neandertal y se quedó con la mujer del Neandertal, pero salió del masculino Neandertal, era que el Cromañón siempre ha sido chismoso. Y el chisme permite una cantidad de información cierta o incierta, pero que ponen alerta. Y según un historiador español, ese Miguel de Cuneo no solamente fue el primer turista que llegó a América y que le puso a la isla Saona, Saona porque era de Savona en Italia, sino que también fue el primer chismoso. Me explico por qué.
Hay una señora llamada Beatriz de La Gomera. La Gomera es la islita desde donde se hacía la aguada y el avituallamiento de las naves ya antes de salir. Que parece que Colón, enamorado de ella, según Miguel de Cuneo, todos los hombres se ponen delatosos cuando se enamoran. Colón tiraba varios cañonazos antes de entrar a la isla y le hacía muchísima bulla. Entonces, como él escribió que ella tuvo algo con él, una historiadora feminista española dice que es un chismoso, porque eso no es la verdad, pero que la desacreditó. Entonces, según la literatura que sale ahora en el siglo XXI, no solamente el que le da a Saona, el nombre de Saona, fue el primer turista que llegó a América. Digo turista, porque contrario a lo que ustedes piensan, en el primer viaje de Colón no vino un solo criminal. Ustedes no se imaginan, todo el que iba en un barco tenía un uso. Debían tener conocimiento de astronomía, debían tener mucha fe, porque solamente el mar de los Sargazos tiene 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, y ese viaje duraba 3 semanas. Y a veces se encontraban con huracanes. Y si ustedes ven esas naves, la eslora, ustedes saben lo que es la eslora, ¿verdad? El largo del barco. La niña, bueno, la Santa María no pasaba de 35 metros. Entonces, para hacer sus necesidades fisiológicas, ustedes saben cómo es. Agarraban una soga, ponían las nalgas al aire y cuidado si venía una ola y lo golpeaba, porque el 90% no sabía nadar. No había tampoco salvavidas. Y el barco no se podía devolver a recoger. Porque el barco se movía, ¿por qué? Por el viento y por corriente del agua. Además, no había refrigeración de comida. Atención. A veces iban con los animales vivos en la bodega del barco y estaba contada la ración que usted le tocaba. Y si el barco, por si acaso, se perdía, como fue el caso, devuélvame para ponerle esta imagen, como fue el caso, devuelva, yo le voy a decir a dónde es. Sigue. No, ahora devuelva aquí. Como fue el caso, devuelva la primera. Esta, como fue el caso de Magallanes, que ese viajecito duró 3 años y cuando entró al Océano Pacífico, lo llamó Pacífico porque eso fue una casualidad que estuviera Pacífico. ¿Usted sabe qué pasó? Compraban los ratones que encontraban en el barco porque no había que comer. Y luego les daba escorbuto porque la avitaminosis, falta de vitamina C, hacía que se le cayeran los dientes. Y se le ponían aquí, del largo de esa uña, se le ponían unas masas de carne y se morían. Eso quien después lo descubre es el capitán Cook. Y por eso le preparaban a los marineros de repollo, unos encurtidos de repollo. Y por eso es que la bebida más especial que le puedan dar a usted en un barco, ¿saben cuál es? Un jugo de naranja. Por eso. Entonces, nosotros tenemos aquí en la española, y ese es el objetivo del cómic, donde tenemos todo lo que se llama modernidad. La primera biblioteca era una mujer llamada Ana de Peña que vivía en la ciudad de Santo Domingo, que eso fue a justicia. Si ustedes dicen que la justicia ahora se retrasa, ese juicio tomó 7 años desde el final. ¿Quién se iba a quedar con la biblioteca? Porque el papá de ella dijo, no es el esposo que se va a quedar con esa biblioteca. Pero también nosotros tenemos todos y cada uno de esos elementos que permiten hablar de Occidente. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que nos encontramos en la isla donde está la mayor densidad histórica de América. Ustedes dirán, bueno, siempre que se habla de la antigüedad se habla de la Mesopotamia, Tigris y Éufrates, Uruk, Lagar. ¿Se recuerdan de Ur, de Caldea, donde salió Abraham? Todo eso, Tigris y Éufrates. ¿Se recuerdan de Asirio, Babilonia? Bueno, pues todo ese proceso que se conoce como la modernidad se inicia aquí. Tuvimos la Edad Antigua, Edad Media, entonces viene después de la Edad Media, viene la Edad Moderna.
Y la Edad Moderna termina cuando, con la Revolución Francesa, en 1789. La mayor densidad histórica, que es la que le permite a Occidente dominar el resto del planeta, eso se inició aquí, incluyendo lo último que les quiero presentar. Al final hay unos barcos que dicen Galeón de Manila, pero pónganme el mapa, háganme el favor. Miren, en Santo Domingo hay un museo que se llama Museo de las Atarazanas. Galeón de Manila, exactamente. Pero póngame el mapa del mundo completo. Ustedes ven este mapa aquí. Miren, aquí está la isla de Española, aquí estamos nosotros. Cuidado con algo. Esta isla nunca se llamó Haití. Esta isla se llamaba Babeque o Bohío. Y Colón decide que por las vegas ser tan fértiles como las de Castilla, se llamará la Española. En latín, Española se dice Hispaniola. Pero Haití es el nombre taíno para tierra alta. Quisqueya fue un invento de Fray Francisco de Utrera, porque en taíno no dice Quisqueya por ningún lado existe. Es decir, lingüísticamente hablando. Pero aquí en la Española, en el Museo de las Atarazanas, hay una porcelana de la dinastía Ming China. Te dice, ¿y por qué? Ok, sencillo. ¿Recuerdan que les dije que el mar se mueve por corrientes? Los barcos en aquella época. Pues las Filipinas la descubre el señor que yo les presenté. Ahí, después de Fernando de Magallanes, el viaje lo termina Juan Sebastián Elcano. Entonces Juan Sebastián Elcano, cuando va a regresar, se muere en la zona del Océano Pacífico, en la entrada por el estrecho de Magallanes. Y sigue el viaje Andrés de Urdaneta. Y Andrés de Urdaneta descubre una corriente de agua que va por aquí, que se llama la corriente del Kuroshio. Y ese viaje se tomaba 6 meses. Todo el mundo hacía testamento. ¿Por qué? Ustedes saben, ¿verdad? 6 meses en un barco. Bajo esas condiciones no todo el mundo llega. Como China era el país más desarrollado del mundo hasta que los ingleses llegaron en el siglo XIX, los españoles se establecieron en Filipinas. Atención, Filipinas tiene 17.500 islas y la isla donde está Manila, Mindanao, tiene 100.000 y pico de kilómetros cuadrados. Pues desde ahí salía una ruta de barcos llena de qué? De muchas cosas que se trajeron aquí. Mango, tamarindo, todo eso viene de aquí del Asia. Y se traía seda. Entonces, en la ruta de ese galeón se trajo porcelana, llegaban aquí a México, a Acapulco, y por aquí había un camino que se llamaba el Camino de la China. Aquí hay un puerto que crea Cortés que se llama el Puerto de Veracruz. De hecho, hoy es un hotel, la casa de Hernán Cortés, que imita el Alcázar de Cortés. Pero la casa de Cortés es la casa que ustedes van a ver en la calle Las Damas, con Conde, esa que está en el estilo. Esa era la casa de Hernán Cortés cuando vivía. Entonces, cuando llegaban aquí, cruzaban, y un buque que se llama el de Nuestra Señora de la Concepción naufraga aquí arriba. ¿Y por qué se le llama Banco de la Plata? Porque cuando ese buque naufraga, tenía más de 25 toneladas de plata y más de 10 toneladas de oro. Balaguer no soporta tanto dinero, se le acercaron unas empresas americanas que se dedican al rescate de galeones hundidos. Les dijo, me dan un porcentaje. Y de ese porcentaje le dieron porcelana de la dinastía Ming. ¿Qué indica eso? Que también todo el proceso conocido como globalización, porque teníamos conexión con China, se ubica también aquí. Y yo lo que lamento es que veo en los periódicos fuera del país, veo en páginas web que alguien, por ejemplo, como Atuey, que es el primer internacionalista como guerrillero, porque Atuey se va de aquí y le dice a los taínos que están en Cuba, cuídense que hay unos españoles allá, que es el primer guerrillero internacionalista. Y cuando ustedes buscan, dicen que Atuey era de allá. Entonces, otro asunto más que me encuentro es que yo quiero mucho a Haití, y de hecho,
he dado conferencias allá, siempre lo digo, gente que yo quiero mucho, que me quería haitianos también. Y en Haití tengo muchos exalumnos que son diplomáticos, incluso en Europa. Y un día en un barrio, uno de los barrios más pobres de Haití, que se llama City Soleil, donde entré rodeado por militares de la MINUSTAH, para que ya yo tengo más de 24, 27 años yendo allá. Me dice un muchacho, un país con tanta gloria como este, que vencimos a los franceses. Y entonces yo digo, pero toda la primacía de América, de la modernidad, se llevaron a cabo fue en el lado que le concierne a lo que nosotros somos como República Dominicana. Yo nunca he escuchado a un dominicano sintiéndose orgulloso de ese pasado, pero peor aún, nosotros vencimos a los ingleses, a Pennsylvania, vencimos a los franceses, ahí en el Seguro Fabricado. No sé si se recuerdan. Hermano, eso no nos lo enseñan, porque eso también a ustedes no les interesa mucho. El Estado no le interesa a mucha gente en el Estado que la gente conozca eso. Porque si usted vive pendiente a lo que pasó en la historia, usted va a hacer exigencias de otro orden. Es mejor tenerlo entretenido en asuntos de farándula y no en esos temas históricos. Pero bueno, el asunto es que yo digo, pero vencimos a los ingleses, vencimos a los franceses. Vencimos a los haitianos, pero vencimos a los españoles en la restauración. Y los americanos vinieron aquí en el 16 y tuvieron que hacer el tratado Hughes Peinado y se fueron. Y después volvieron en el 65 y negociaron. Y hoy nosotros, más allá de cualquier asunto que se pueda decir, somos una de las economías que más ha crecido en América Latina. Y no solamente eso, una de las democracias más maduras de toda América Latina en los últimos 50 años. Pero yo no he escuchado a un dominicano hablando de eso. Por el simple hecho de haber vencido a los franceses, que es una gran epopeya, sienten orgullo. Pero ¿quién de ustedes me dice que se siente orgulloso por haber vencido a los ingleses, a los franceses, a los haitianos, a los españoles y con los americanos? A nadie. Entonces, por eso le agradezco al señor alcalde la oportunidad de que en un trabajo como este, es algo sencillo, lo que busca es, señores, un poco de identidad. Hay algo que es importante en la existencia. Y psicológicamente se dice que cuando usted no se siente cómodo consigo mismo, hay problemas. Oye, ¿cuál es mi identidad? ¿De dónde tú vienes? Entonces, si yo vengo de ahí, porque yo no reconozco que yo vengo de ahí. Entonces, un pueblo que lamentablemente, y más los jóvenes, a mí me interesan los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no pueden hablar de esto? Y decir, espérate, pero yo que soy mujer, oye, pero la primera gobernante de América fue aquí, pero la primera de la tenía aquí una mujer. Pero este hombre ha hablado de todo, pero aquí la mayoría son mujeres. Ana Gaona era mujer. Mencía era mujer. Y yo no he tomado esos elementos en cuenta. Entonces, simplemente, yo lo que estoy tratando es de que nosotros nos sintamos no simplemente orgullosos, sino que hagamos conciencia de lo que es. Porque un pueblo que no tiene referentes bíblicos tiene que revisar. Además, cuando yo le digo a ustedes, yo Juan Garrido, cuando yo le digo a ustedes que una taína se casó con un español o un español con una taína, para decirles algo, eso es lo que nosotros somos. Mezcla de negro con taíno. Es más, te voy a dar. Aquí hay mucha gente que un 7 o un 8% y hasta un 12% es de ascendencia taína, porque los taínos desde que llegaron son islámicos. Entonces, ¿por qué usted sentirse mal? Porque tiene una aquí versión trópico africana.
Porque usted viene, usted no puede sentirse mal por eso. Entonces, la única manera, yo siempre se lo digo, porque eso está estudiado, la única manera en que a alguien se le sube a usted encima es cuando usted se agacha. Hasta que usted no se agache, el otro no le sube encima. Entonces, en el aspecto cultural, si usted se siente incómodo, porque usted dice, no, es que yo vengo de ahí, no, espérese. Usted no se puede parecer al delivery, usted tiene que parecerse a su papá, ¿verdad? Usted tiene que parecerse a su papá, usted tiene que parecerse a su mamá. Entonces yo esto, lo que estoy buscando, así como usted como persona, tiene que saber de dónde yo vengo, pero usted tiene que sentirse cómodo, porque usted tiene la boca grande como su mamá. Ah, usted quiere sacar la boca de la vecina, pues usted lo va a botar. Entonces, así mismo son los pueblos. Los pueblos tienen que aceptar, y es el caso de este pueblo. Ahora que tenemos una encrucijada con la inmigración ilegal, que no es un problema de los haitianos, sino un problema de nosotros, que como sociedad todavía no hemos hecho un proyecto migratorio de 40 a 50 años, porque yo voy a Haití, si yo voy a Haití, yo vivo aquí. Sí. Pero cuando a mí yo estoy en el extranjero, yo recuerdo estudiando en Alemania, que para hacer los exámenes de cómo hablar en público, me atacaron con el tema haitiano. Yo, espérate, tú no puedes decirme que yo soy racista. Recuerdo que fue un paraguayo, un diplomático paraguayo de su país, ustedes son unos racistas, ¿verdad? En la vida nuestra, república, 3 presidentes computan más del 50% de la vida republicana en nuestra obra. Uno que se llamó Ulises Heró, que fue el que modernizó el país, que llevó el tren, llevó la electricidad, las primeras inversiones extranjeras. Era hijo de un haitiano llamado Dazairo Dilis. Además, mandaba en Haití, mandaba aquí. Y cuando los haitianos le dijeron que por qué no iba y mandaba allá, porque él puso al presidente Hipólito. Le dijo, Hipólito, usted mande allá y yo mando aquí, que allá son distintos aquí. Y los servicios de inteligencia de Dilis dominaban en Haití también. Y luego, el único presidente ahí directo y en vivo que después fue a Haití, aunque se quedaba en el barco, en este caso era la fragata Mella, que era Trujillo. Trujillo era nieto de Villeta Chevalier. Y después, otro que era de ascendencia haitiana, era el amigo suyo, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, porque la mamá de Balaguer era prima de Iglesia. Y el único país que La mamá de Balaguer era nieta de era prima, era de la descendencia de los hermanos que eran haitianos. el poder está como conectado. No conectados, sino que, y con esto usted va a ver cómo le concluyo, porque no es lo mismo un Haití que existía desde sus principios, que un blanco no podía tener tierra en su constitución. Un Haití que el mulato no quería saber del negro, a un país como este que quien lleva a cabo el proyecto de independencia es un blanquito que el dinero de su familia le dejó para sus negocios. El hombre lo que hace es que ya todito los negros, a todo el que estaba, incluso su delegado, el morenito, que era Francisco de Rosario Sánchez, Juan Pablo Vara, y después manda a los minas, manda guerra, manda a la zona de Villamella, donde estaban los negros Congo, que eso viene de Congo. El Congo que ustedes oyen es que hay una zona del África que son negros Congo, porque hay negros que son negros guineanos, que eran los más pacíficos. Hay otros negros que son negros yoruba, que son de la zona de Nigeria. Pero el proyecto nuestro fue inclusivo. Nunca hubo racismo. Todavía aquí. La diferencia es que Haití, de cierta forma, es ingobernable, porque hay diferentes etnias de negros, o sea. Habían diferentes grupos y desde un inicio se dividió entre el norte y el sur. Aparte de que un esclavo africano no vivía más de 6 a 8 años bajo esa condición de trabajo. Pero fuera de eso, es que el proyecto empezó desde su entrada excluyendo. Muchos de los blancos franceses que estaban ahí tenían más tiempo viviendo en Haití que los propios africanos que llevaron a cabo la independencia.
Pero hay un Petro macorizano que indica algo que a mí me interesa que ustedes tengan claro. Yo no soy racista, porque hay una verdad. En este país, lo que sí puede existir es clasismo. Pero aquí todo el mundo tiene un hermano que es más negrito que uno. Y aquí todo el mundo en sus psiquis anda sin tener en cuenta el color. Eso es en Estados Unidos. Y por eso yo siempre pongo una anécdota. Y es la de Hank Aaron. Porque no es lo mismo ser negro en Estados Unidos que aquí. Cuando tiene una disputa con Rico Carter en el avión. Y cuando van a pelear, que los separan, le dice Ricardo Carter, y como a Hank Aaron, que fue el líder moronero en aquella época, le dice, you nigger. ¿Sabes que eso es despectivo? Tú, negro. Y entonces Hank Aaron le dice, and you what? ¿Y tú qué le dices? Dominicano. Entonces, por el tema de que nosotros, lo digo porque a veces se quiere desvirtuar, aquí sí siempre, como en todas las sociedades, hay clasismo. Pero aquí la gente no anda pendiente en su cabeza, porque yo tengo tanto. De hecho, el término negrito o negrita tiene una connotación positiva, de cariño, no peyorativa. Entonces, si hay un país que ha sabido tener africanos, españoles, pero españoles no solamente de catalanes, como Juan Bosch, que era catalán, o andaluces, o canarios, que fundaron Baní y que fundaron Montecristi, y que fundaron también San Carlos en la capital, o españoles también, vascos, o asturianos. Y siempre existe un ciclo de mezclas. Entonces, yo creo que nosotros reconocemos en esa historia tan diversa es fundamental. Y simplemente ese ha sido el interés nuestro, no es algo que nos haga sentir que, bueno, que estamos haciendo un trabajo simple, pero sino simplemente de llevarles a ustedes un poco de conciencia crítica de que en un mundo como el que vivimos, usted no puede ser global, sino es local. Y que tenemos que empezar a aceptar quiénes somos, de dónde venimos, y aprendernos todos estos hitos históricos. El cómic tiene un desafío, porque tiene 10 preguntas en selección múltiple, que yo dudo que todo lo pueda pasar, porque ya el Ministerio de Defensa lo ha publicado en su universidad, que déjenme decirle que la mayoría de la gente ellos lo van poniendo en Internet. Tiene 10 preguntas de selección múltiple, lo cual comprueba si en verdad usted leyó bien el cómic. Así que yo les invito a que ustedes se hagan un examencito con él. Y parte de lo que está en el cómic, si ustedes buscan en YouTube, ya que yo soy un señor mayor, estoy tratando de dejar esos referentes históricos para las futuras generaciones, porque yo todo esto me lo aprendí porque me dediqué a investigar y eso me tomó muchos años. Además de ir a cada uno de esos sitios, tanto en Canarias como ir a España, viajar por muchos sitios. Y ustedes lo van a conseguir en YouTube. Incluso ahí tienen el Instagram mío, porque ahí yo también voy subiendo. De hecho, en esta semana subo a Instagram una cápsula que hice sobre el pueblo. Entonces, todos ustedes lo van a tener esa oportunidad en Instagram y en YouTube también de ver esas cápsulas históricas. Yo quiero reiterar mi gratitud al señor alcalde y también a cada uno de ustedes por haber tomado esta tarde para uno tener el privilegio de poder compartir con ustedes un trabajo que es fruto del interés de poder en esta efímera y frágil existencia hacer algo por esta sociedad que ha sido tan benévola, tan buena como nosotros. Muchas gracias. Qué bueno recibir tanta información
para análisis y a la vez que nos sirva de formación. Nosotros agradecidos por la presencia del Señor Iván, que nos ha traído luz a través de la historia de todos estos temas interesantísimos, y como decía él, eso no me lo enseñaron en la escuela. Queremos, de manera conclusiva, decirle que este espacio, que es la Biblioteca Municipal, está disponible para cada uno de ustedes, para que este ambiente se replique, ustedes motiven a los jóvenes a que vengan a esta Biblioteca Municipal, a que sigan acercándose a la literatura, a que sigan acercándose a este ambiente que lo que hace es hacer crecer el acervo cultural de cada uno de nosotros, y esto es lo que nosotros procuramos con este tipo de espacios. Agradecidos, señor Iván, en nombre del Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís, le damos la más grata, le agradecemos infinitamente por haber venido a esta ciudad, a la ciudad de Don Pedro Mir, por habernos traído toda esta gran información. Yo tengo algunas preguntas acerca de... Oh, claro que sí. Bueno, entonces vamos a abrir una sección para que si alguno tiene alguna pregunta, lo vamos a hacer en orden. El alcalde. Dos preguntas, Iván. ¿Por qué Haití pagó por su libertad y por qué Francia le cobró? Y segundo, Lilis. O sea, eso de que Lilis gobernaba la isla completa y que usted dice que era, o sea, nació siendo bachiller, un poquito más de Lilis. Mira qué sucede. Sucede que Francia es un imperio de los más, bueno, de los más difíciles imperios que usted se puede imaginar. El imperio francés todavía hoy, el Banco Central de Francia maneja las monedas de sus antiguas colonias. Aparte de eso, hay un tema también que debemos ver. Los franceses, por un lado, alegan de que ellos tenían que cobrar por las tierras que eran de sus ciudadanos y que le quitaron y que después no pudieron volver de ellas. Aparte de eso, toma en consideración que uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, cuyos hijos eran como una negra africana, decía que los haitianos eran un mal ejemplo, porque es el primer pueblo negro que se libera del mundo. También toma en consideración que en Estados Unidos su constitución, que alegaba que todos los hombres eran iguales, los negros no estaban incluidos, eran bienes semovientes. Los africanos eran vistos como negros semovientes. De hecho, la Emancipation Act de Abraham Lincoln provoca en el año 1868 una guerra civil. Y de ahí se establece el Jim Crow System, ¿no? Y no es sino hasta que Martin Luther King toma el caso de Lisa Park, que por no haberse puesto de pie en un autobús porque un blanco llegó y ella que venía de trabajar tenía que ponerse de pie para que el blanco se sentara, y por eso le pusieron una multa de $20. Y entonces a partir de ahí el Dr. King inicia lo que es el movimiento de los derechos civiles, porque hasta las científicas que trabajaban en el Pentágono, que eran de color negro, se tardaban muchísimo porque no podían entrar a los baños de los blancos. De hecho, el primer hoteles dominicanos nunca entraban a un hotel por la puerta de frente, tenían que entrar por el patio, por la parte de atrás. Y a los negros africanos, a los negros estadounidenses hasta los años 60, no se les permitía vivir en un barrio urbano. Es decir, hay muchos elementos de un racismo que no era solamente el caso de Francia, es que a los africanos, los portugueses los toman como mercancía, los convierten en mercancía. Y Haití es considerado un mal ejemplo. Bueno, Bolívar, que se había comprometido, porque quien ayuda a financiar a Bolívar son los haitianos.
Y Bolívar después me invitó a los haitianos hasta precio del Pacón. Entonces el tema con los africanos, déjeme decir, es un tema difícil, porque lo veían como que como mano de obra. Luego ya que llega la revolución industrial, no te necesitamos en el norte. Pero eso es parte de lo que ha sido la historia de la humanidad. Bueno, tomando en consideración que también, porque esas son cosas que a veces usted dice, pero el mundo es muy complejo, porque quienes vendían a los propios africanos eran los otros africanos. Y dentro de la propia África todavía hay problemas porque son más de 1000 grupos étnicos. Y entre ellos yo estuve peleando, matándose, porque ¿ustedes recuerdan que el año pasado, el siglo pasado, en la década de los 90, ahora se cumplieron 20 años, 30 años en periodo? En Ruanda, a machetazos, mataron casi 1 millón de tutsis, los hutus, entre negros, pero que uno eran cazadores, los otros eran agricultores. Es decir, la especie humana siempre ha sido creativa para eliminarse una. Y los negros no se han quedado atrás. Con relación a Lilis, sucede que quien lleva a Lilis es Medina. Este país cualquiera se subleva. Y Medina, Fernando Arturo de Medina, me dice, oye, aplique usted este decreto. Se le llamaba el decreto de San Fernando. Y viene con ese decreto. Le digo, ¿usted sabe lo que me está dando? Lilis era el ministro del Interior. Y Lilis pacificó el país, fusiló a todos. Todo el que venga a fusilar pacificó el país. Y después Lilis estuvo en la financiación de la independencia de Cuba. De hecho, le digo a Martín que no sepa la señora España lo que le he dado a mi querida, que es Cuba. La Lilis trae el tren, Lilis la energía eléctrica, pero también algo que muchos de ustedes no conocen. Aquí no había himno nacional. Eso es Lilis. Y Lilis es el que decide que hay que tener 3 padres de la patria. Y cuando comenzaron a buscarle defecto a los padres de la patria, ¿sabe lo que dijo Lilis? No me muevo a los altares, que se vengan los santos. Y entonces Lilis, mira, hay un libro de Orlando y Noah que salió hace 3 semanas. Porque Lilis, hay mucha gente que ha querido reducirlo a un negrito anecdótico. Y no es así. Este país ha tenido 3 estadistas. Estadistas son aquellos que han hecho por su país obras que en la medida que el tiempo pasa, no hay manera de que usted la ocupe. ¿Ustedes saben cuáles son esos 3 estadistas? Porque ahora estamos hablando de tener tren, y el tren que Lilis hizo lo cerraron en el 72. Lilis, Trujillo, y yo lo digo como académico, yo soy un internacionalista, pero el que comenzó aquí la promoción del turismo, que es una de las bases de la que depende este país. ¿Ustedes saben qué fue? Trujillo. El hotel del embajador todavía se utiliza, que fue uno de los hoteles, porque para tener turismo se necesita infraestructura, donde la gente va a dormir. Y usted sabe que la Angelita es un hotel de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. ¿Que fue malo? Sí, pero tiene cosas positivas. Los primeros parques nacionales de este país lo creó Trujillo. En 1947, el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. Si usted le pregunta a ese muchacho, que tiene 18 años, él le va a decir que una de sus preocupaciones es el medio ambiente. Pero ¿quiénes hicieron los parques nacionales de este país, donde salen los ríos, que permiten que las presas produzcan electricidad y que les salga el aire al país? Pero que también de ahí va el agua que permite que la agricultura por los canales de riego. ¿Y ustedes saben quiénes fueron los que hicieron eso? Trujillo y Balaguer. La mayor cantidad de parques nacionales con relación a la cantidad de territorio del país. Usted me dirá, no, que mataron gente, que hicieron, sí, hicieron todo eso. Pero ese muchacho le va a decir, oye, pero yo hoy veo que tenemos más forestal que la que teníamos hace 100 años. Ustedes sabían eso. Porque Trujillo tenía un plan de reforestación y estaba prohibido tumbar árboles en las orillas de los ríos. Y aunque tenían aserraderos, luego Balaguer, con base a solvencia testicular,
porque pues, es así que pueden tomar alguna medida en base a su revisión testicular, no es filosofando y de que voy a hacer un cómic, no. Es tomar medidas que usted tiene de enemigo a su vicepresidente, porque vive del negocio de la madera, y era autolora, y le dijo, no podemos seguir en esto. Y parte de la élite rica de Santiago talando árboles. Y usted sabe que eso que ustedes ven, que se llama subsidio al calificado de petróleo, ustedes saben que esos tipos, para que dejaran de tomar la madera para cocinar. Es decir, yo estoy hablando de estanismo. Que hubo represión, ok, represión. Pero Balaguer luego, el plan de modelo de proyección turística del país, trajo aquí a alguien fundador en la casa del médico Portuanamá Enríquez en el 1939 en La Habana, Cuba, de un partido llamado Partido Revolucionario Dominicano, Ángel Miolán. Y Balaguer, siendo Ángel Miolán del PRD, le dijo, usted va a dirigir la dirección del turismo. Y la gente aquí decía, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Los turistas, ¿dónde están? En la cabeza de Miolán. Y hoy este país se mantiene en el turismo. Ahora, eso se hizo, se pensó cuando Trujillo lo desarrolla Balaguer, pero eso tiene más de 50 años. Eso. Miolán fue ministro de turismo. No, es que eso no era ni siquiera ministerio. Eso se convierte en ministerio en los 90. Eso era una dirección de turismo. Un director de turismo era Peter Morales Troncoso. Eso fue ahora que lo puso de ministro, por eso era una simple dirección. Eso fue Miolán. Oiga, en los años 80, para usted ir a Punta Cana, usted cruzaba frente a la Basílica de Huelva. Y ahí era que había carretera. Y carretera bien. Pero eso es una utopía. Aquí el turismo, incluso el centro que se toma es Puerto Plata, por Punta Cana desplazó a Puerto Plata. Entonces, hay cosas que debemos aceptar. Cuando Balaguer hizo el Estadio Olímpico, acabamos con Balaguer. Todavía esos terrenos le deben a los dueños del Estadio Olímpico. No he pagado todavía. Donde está la Junta Central Electoral, donde está el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa estaba frente a donde se encuentra hoy la Suprema Corte de Justicia en el tercer piso. Esos terrenos no se le ha pagado todavía a la familia que la conoce. Donde está la Junta, INEP, Fomento, Aeroportuario, esa plaza, todo el mundo criticó cuando Balaguer la hizo. Usted ve el puente flotante, ahí al frente había un grupo de casuchas y Balaguer decidió destruir todas esas casuchas y hacer esa avenida que usted ve ahí y hacer el monumento que está ahí. Y después, a donde está el faro, esto estaba lleno de ranchetas. Todo el mundo criticó el faro, pero ahí hay un parque para que la gente haga ejercicio. Cuando se hizo el Mirador Sur, que esos terrenos eran de Don Pipí Enríquez, y hoy es una de las zonas más exclusivas de la capital, se habló de que esa avenida de Anacabón era de 8 carriles. Pero Don Pipí dijo que no, porque estaban quitando muchos terrenos del lado de Bellavista, que eso era de él. Y todo el mundo criticó eso. Cuando Balaguer coge lo que era el jardín botánico, yo no soy balaguerista, yo simplemente le estoy diciendo porque usted tiene que pensar en obras que después los otros digan, pero yo voy al jardín botánico. El jardín botánico era un campamento del ejército, de la era de Trujillo. Y Balaguer buscó un arquitecto y le dijo, hazme un jardín botánico. Pero después agarró, ¿y sabe qué? Donde vivía Trujillo, Plaza de la Cultura, donde está el Teatro Nacional. Entonces, el otro parque es que amputaron ese parque, que es el Parque Mirador Norte, que es un parque bellísimo, que es el parque que va recorriendo el río Isabela, desde la margen de Cristo Rey, que donde hicieron el cementerio Puerta del Cielo, que le quitaron terreno a un parque nacional, toda esa zona por ahí. Entonces, ¿sabe qué sucede ahora? Que la capital no te quiera tiene un área donde ir a caminar y hacer ejercicio. Pero vaya a ver si fueron la gente
de los que criticaban a Trujillo, a Balaguer y a Trujillo. No. Pero Balaguer, cuando se hizo la Núñez de Cáceres, el túnel que está ahí, todo el mundo criticó el túnel. Cuando se hizo la 27, tome los periódicos de aquella época. Ustedes dirán, pero es que son obras. Ah, ok, pero el quinto centenario es otra obra que era para cruzar la capital, pero ahí tuvieron que mandar a Macorís. Y Macorís, unos tigres que llevó, hicieron el desalojo y después construyeron todos los apartamentos que están ahí. Yo simplemente, sin dar lo negativo que estuvo ese periodo, que dicho sea de paso, el mismo Balaguer lo dijo, si el presidente Nixon me pide mi renuncia, yo me voy. Y cuando Carter le mandó a Andrew, Balaguer dijo, me han puesto el dato de los partos, porque era que Carter había decidido que sí iba a salir, porque estar ahí dependía de Estados Unidos, porque es la principal potencia que tenemos ahí. Es decir, Balaguer estuvo ahí porque Lyndon Baines Johnson dijo, póngamelo ahí. Y después en ese periodo, Estados Unidos lo apoyó. Y luego, ustedes se han dado cuenta, porque el hecho de la geopolítica enseña eso. Pero Balaguer no lo puede negar, como está ahí. Y hay algo que también tiene que darle vergüenza a mucha gente que se llama demócrata. Balaguer nunca le compró a un amante una cartera de Vuitton. No, mejor le dejó la casa que tenía en la Máximo Gómez a una fundación para el cáncer. La que tenía en Santiago se la donó a la gente de Santiago, pero nunca compró un apartamento con dinero del Estado. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero no era un tipo que andaba, que quería ir una jipeta nueva, que ahora Balaguer quería jugar golf. Balaguer nunca dejó de compartir con la gente que compartió desde donde él salió. Yo no lo sabía. Yo lo digo porque a veces estamos equivocados, muy equivocados. Cualquiera que ocupe una posición de gobierno tiene que pensar en las futuras generaciones. Si no, ustedes los 4 años van a pasar como si nada, en los trámites burocráticos del día a día. En el Estado eso es lo que sucede. Entonces hay gente, en el caso de Trujillo, quiera sí o no, fue que bancarizó este país, Banco Central, Banco de Reserva. Y un día le preguntan a Juan Bosch, no, Juan Bosch le preguntó a una persona que yo conozco en La Habana, ¿quién tú crees que es más desarrollado políticamente? ¿Juancito Rodríguez o Trujillo? ¿Sabe lo que digo, Juan Bosch? Que Trujillo. Políticamente hablando, Trujillo era más desarrollado que Juancito Rodríguez. Le voy a decir por qué. Aquí había un senador, con esto concluyo, que se llamaba don Teófilo Hernández, que era el secretario general del Partido Nacionalista Dominicano de don Américo Cruz. ¿Y sabes lo que hicieron ellos? Que después, siendo luistas, porque eran de Américo Cruz, y Américo Cruz no era trujillista, ahí estaba Peñavalle, ahí estaba Balaguer. ¿Qué hizo Trujillo? Como todo político. Y no lo digo yo. Ustedes buscan un libro que es premio Pulitzer, que se llama Armas, Gérmenes y Acero. El que escribió ese libro, que se llama Jared Diamond, escribió un libro que se llama Colapso. Y en ese libro que se llama Colapso, en el capítulo 11, él fue quien enseñó a mí que Trujillo fue un italiano, porque él se dedica a hablar de Trujillo en la página 11. Ah, y también de Balaguer, pero lo está diciendo Jared Diamond. Yo no estoy promoviendo Balaguer. Pero usted sabe qué fue lo que pasó. Trujillo simplemente, como no tenía plan de gobierno, agarró el plan de gobierno del Partido Nacionalista de Américo Lugo y lo aplicó. La política antihaitiana, que aquí se dice que es antihaitiana, pero que era la política que tenía el gobierno de Trujillo, era una política del Partido Nacionalista. La política de protección del medio ambiente, eso no es de Trujillo. Lo que pasa es que él fue como un plan de gobierno. ¿Y sabe lo que hizo? Que se rodeó de las mentes más brillantes de aquella. Sencillamente eso. Y lo mismo le pasó a Lilis. Lo mismo le pasó a Balaguer. Viene de ahí también. Y quiera si no, usted va a estar de acuerdo conmigo con lo que decía la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Porque cuando usted sale por ahí, usted ve esta obra aquí.
ve aquella obra allí y usted dice, espérate, pero me hizo la presa de Valdés y no cogió un peso prestado. Me hizo todos esos canales de riego y no cogió prestado para quedarse con un porcentaje de lo que cogió prestado y después mandar a los hijos a estudiar afuera. Porque así se mueve. Entonces, esos elementos yo creo que es importante también nosotros, aunque no lo querramos reconocer. Cuando usted ve la historia desde otra perspectiva, usted dice, hey, ok, como todo en la vida, hay luces y hay sombras, pero también hay que ver el periodo en el cual vivimos. Y vuelvo a reiterar, yo no soy barrio, ni me gusta Trujillo tampoco, yo no soy Trujillo. Ahora, yo lo que sí critico es que mucha gente que se llama demócrata se comporta peor que eso que yo critico. No sé si es dar tiempo, pero de verdad que estoy mucha disculpa por parecer que estoy desviando un poco el tema, pero yo quería saber, ya que usted ha hablado también un poquito de biología y hasta de geología, si ciertamente como hay algunas versiones de algunas teorías que señalan que la ubicación de una nación que fue al parecer muy inspirada en temas aparentemente como de mitos, llamada Atlántida. Yo sé que el tema puede parecer hasta jocoso. Para yo mandarle contigo, para decirle y mandarle un radio. Espero que se recaden otra vez. No, gracias, gracias. Ah, venga, yo seguidor. Sí. Como a Mercedes. Está sacando vida. Ah, usted puede seguir.